Muy bien, mi hermano Reinaldo. Vamos entonces al capítulo 3 que estamos estudiando, que lo tenemos acá en nuestro libro. Y vamos también... Okay. Recording This in meeting is progress. being recorded. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, en las cosas que son, que sería la segunda división que Juan nos explica una vez más. Te lo digo en el capítulo 1, versículo 19, cuando dice las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas. Ya sabemos que Juan nos da el orden de cómo estudiar para entender correctamente, para aplicar la hermenéutica correcta en la escatología del Apocalipsis. Las cosas que son 7 iglesias reales que quedaban en Asia Menor. Estamos ingresando al capítulo 3 para estudiar la iglesia de Sardis. Déjame darte la introducción de nuestro libro cuando dice estamos en las cosas que todavía son, es decir, en el tiempo de la iglesia. Vuelvo a decirte que la iglesia comienza en el capítulo 2 en el día de Pentecostés y termina el día del arrebatamiento. El mensaje al ángel de la iglesia en Sardis. Así comienza el título. Esta palabra ángel en el griego es ángelos y significa mensajero de Dios. Y en el hebreo es malak y significa también mensajero de Dios. Cuando dice el mensaje al ángel de la iglesia, iglesia, eclesía, los separados. En Sardis era una ciudad donde ahí había una iglesia, un grupo de hermanos y hermanas que se congregaban con un solo fin, de buscar a Cristo, de adorar a Cristo. Recuerda algo también. La Biblia nos enseña que la palabra ángel, sea en el hebreo malak o sea en el griego ángelos, se utilizaba también para el predicador, no solamente para el ángel espiritual que nosotros inmediatamente asociamos cuando escuchamos la palabra ángel. Sardis, hermano, significa los que escapan. Es importante conocer el significado del nombre de la ciudad y también conocer un poco sobre la ciudad para saber cómo se enfrentaba la iglesia local en dicha ciudad. Es como, por ejemplo, en esa ciudad de que usted me dice que en Estados Unidos pues le ponen Witch Town, como diciendo el pueblo de las brujas. Entonces nos damos cuenta que es una ciudad pagana, que es una ciudad que adora a Satanás y a sus demonios. Y si una iglesia cristiana se va a abrir en ese lugar, debemos de enfocar la ciudad y la guerra espiritual que hay. Por supuesto que Cristo va a dar la victoria, pero tenemos que entender también y conocer lo que está sucediendo en dicha ciudad. ¿Cuáles son realmente los principados que gobiernan? Acá vemos que existe esa tradición de brujas ahí en Norteamérica, donde le hacen toda una festividad y es parte de la cultura de los que viven en esa ciudad. Igual acá, nosotros al poner acá lo que significa Sardis, los que escapan, y aprender un poco sobre la ciudad, nos va a dar el entendimiento adecuado para conocer a ese pueblo cristiano que estaba en dicha ciudad. Continúo. Era una ciudad situada a unos 53 kilómetros de Tiatira. Recordemos que la última iglesia del capítulo 2 es la de Tiatira, y de ahí comienza el capítulo 3 con Sardis. Las 7 iglesias, mi hermano, que aparecen en el capítulo 2 y 3, geográficamente tienen una distancia de unos 53, de repente a unos 70 kilómetros. Por lo tanto, podemos entender
que los cristianos, los discípulos, los predicadores, los ancianos podían conectarse. Importante. Estamos haciendo exégesis, estamos haciendo análisis histórico, análisis textual y también análisis teológico. Y así vamos entendiendo mejor. Ahora, hoy en día, la ciudad de Sardis geográficamente está en ruinas, pero quedó un pequeño pueblo llamado Sard, al lado de las viejas ruinas. Ciudad muy antigua, era el nudo de las comunicaciones en su época. Fue la capital del reino lidio y fue especialmente próspera bajo el reinado de un tal Creso. Cuenta la historia de que Creso era un hombre muy rico, extremadamente rico. De repente era Elon Musk de aquel entonces. O un Bill Gates de aquel entonces. ¿Te das cuenta? Y como era extremadamente rico, tenía el poder económico para levantar esa ciudad. Vamos asociando. ¿Qué cosa sucedía? ¿Cómo creció? ¿Cómo nació la iglesia en Sardis? Ahora, una noche, recordemos la historia de Ciro el Grande, el de la Biblia, fue tomada de nuevo y por sorpresa por Antíoco III el Grande. Fue la ciudad haciéndose grande bajo el dominio de Roma, hasta que fue destruida casi del todo en el año 17 de nuestra era por un terremoto. En el año 26 o 27 fue reconstruida. Ahora, recordemos que el Imperio Romano era un imperio muy poderoso, de mucho poder económico, de mucha fuerza militar. Y eran totalitaristas. Recordemos que el emperador es el imperio y el imperio era el emperador. Ahora, esta ciudad fue predominante. Fue el culto a Ceres. ¿Qué te quiero explicar? De que en esta ciudad de Sardis se levantaba culto a Ceres, a la Demeter, así se llamaba, Demeter o Demeter, que era la madre de los dioses de los griegos. Recordemos algo, mi hermano, de que la Biblia nos habla en el sueño de Nabucodonosor de 4 imperios. El primer imperio es el imperio babilónico, que es la cabeza de oro, que es representado con un león con alas. De ahí también el imperio griego, el imperio medos-persa, que es toda la parte de pecho, que es de plata, que es representado en Daniel capítulo 7 por un oso que de un lado está más levantado y como oprimiendo el otro lado. De ahí viene el imperio griego. Y el imperio griego, hablando de Alejandro el Magno, Dios en Daniel capítulo 7 lo mira y lo representa por un leopardo con 4 alas. ¿Por qué con un leopardo? Porque Alejandro el Magno fue el gran conquistador y las 4 alas eran sus 4 generales que estuvieron cerca a él. Y Alejandro el Magno quiso conquistar el mundo y traer su cultura griega, traer la historia, la filosofía, el deporte, las olimpiadas, su música, el área de la literatura, de la gramática, el área poética. Roma conquista Grecia, pero Grecia conquista Roma y el mundo con su cultura.
hasta el día de hoy nosotros tenemos la cultura griega. Eso le iba a decir, que estamos afectados por esa cultura. Eso se llama helenizar. Helenizar es cuando él quiere poner su cultura en otras ciudades. Y lo logró. Tanto así de que en el Imperio Romano estaba la Demeter, que era la madre de los dioses griegos. Recordemos que estamos hablando de mitología griega. Exacto. Y eso lo tenemos hasta el día de hoy, lo enseñan en el colegio. Los dioses de la mitología griega. El gran dios de la mitología griega, Zeus, por ejemplo, que dicen que es el padre de los dioses griegos. Ahora, en los tiempos de esplendor de la ciudad, era renombrada por su industria de lana y de la tintorería. Eso no existía. Hoy en día uno puede llevar un pantalón blanco manchado a la lavandería, por decir acá, y te lo tiñen si uno quiere, de otro color. Sí. En aquel entonces existía la tintorería y era muy conocida acá en Sardis. Por lo tanto, había un movimiento comercial grande. Vamos observando cómo se movía el comercio en aquel entonces. Sus habitantes tenían fama de ser arrogantes, soberbios, orgullosos, déspotas. Se creían más que otros. Pero en el tiempo que el apóstol Juan, que está preso en la isla de Patmos y escribe el Apocalipsis, Sardis decaía rápidamente hacia una segura destrucción. O sea que el orgullo, su soberbia, ya estaba decayendo. Porque Dios aborrece, Dios abomina a los orgullosos, a los soberbios. Eso es importante, conocer lo que Dios desaprueba, aún como nación. Ahora, la carta de Sardis es la carta más dura de las 6 restantes, o de las 7 que existen. La de Sardis es la más dura. Pero se menciona que ahí también hay un poco de gente que ama a Cristo. Excelentes. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Estamos hablando al anciano, al pastor, porque ángelos, mensajeros de Dios, se aplica primeramente a los ángeles espirituales, y también es aplicable en la Biblia a los predicadores o a un anciano o a un pastor. En este caso, el pastor o el líder o el anciano de la iglesia local en la ciudad de Sardis. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. O sea, el Señor Jesucristo se está representando como aquel que tiene la llenura del Espíritu Santo. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras. Cristo le dice a la iglesia que está en Sardis: yo conozco lo que haces y que tienes nombre. O sea, tenía su cartelito afuera: iglesia cristiana tal, sea bautista, sea pentecostal, y todavía el nombre del pastor. Y le dice el Señor Jesucristo: tienes nombre, pero estás muerta. Wow, eso sí es poderoso. Otra vez vemos acá el rótulo de la iglesia donde estoy yo es la iglesia de la senda antigua de Fort Worth. Tienes nombre, pero estás muerta. Permites pecado en el púlpito. Permites homosexuales. Permites hijos con pecados. ¿Te diste cuenta? Tienes nombre de senda antigua, como que viven en santidad,
Pero tú Sí. estás perdiendo, pastor, el primer amor porque estás permitiendo pecado. Por lo tanto, la iglesia como la de Efesios, que perdieron el primer amor, y el Señor Jesucristo les exhorta a que regresen el primer amor. Pero ¿qué pasa cuando uno no obedece? Termina como la de Sardis, muerta. Tienen título, tienen gente, están adorando, están predicando, pero están muertos. ¿Por qué? Porque están permitiendo pecado dentro de la iglesia. Hermano, uno debe de exhortar, castigar. Cualquiera puede venir delante con sus pecados para cambiar, pero no pueden venir a una iglesia para no querer cambiar. Porque esos demonios empiezan a moverse dentro de los otros hermanos. Segundo, las personas que participan del púlpito tienen que ser personas que sean consagradas a Dios. Si dentro de su consagración ellos cometen errores, pecados, entran a un tiempo de restauración y de ahí regresan nuevamente, según la clase de pecado que hagan. Me dejo entender, pero el castigo, la reprensión tiene que existir. Y Dios siempre va a favorecer. No somos llamados a condenar, sino somos llamados a castigar con misericordia. Eso es muy diferente. Tenemos compasión y misericordia, pero no podemos dejar de castigar. Porque te castigo, te amo. Porque te amo, te castigo. No te saco del púlpito porque no te amo. Te saco para que cambies y de ahí regresas. Recibes la corrección porque te amo, porque tengo misericordia. ¿Es para qué? Para salvar tu alma del pecado oculto en que estás. ¿Te diste cuenta? Es castigo con misericordia. Exacto. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a Cristo. ¿Cómo lo recibo yo? Marcos 1:15 dice: arrepentíos y convertíos. ¿Cómo yo voy a recibirlo a Cristo? Reconociendo primeramente que Dios existe. Reconociendo primeramente que Cristo murió por mis pecados. Reconociendo que yo soy pecador y que yo necesito del perdón. No es un recibir emocional. No es un recibir sensacionalista. No es un recibir como aquellos que cuando van a una prédica, a un evangelismo o a una casa de oración y el pastor dice: pasen adelante los que quieren recibir al Señor Jesús, y un nuevo está ahí y el que está al costado le dice: anda adelante, pasa. Ese no, porque ese no va por sí mismo, sino va porque lo empujan, pero él cruza sin saber qué es lo que hace. Acá dice: mas a todos los que le recibieron. El recibir es saber lo que yo estoy haciendo. Soy pecador y lo voy a recibir porque yo entiendo que Él murió por mí y que su sangre me limpia de mis pecados. Es ahí cuando esa persona se vuelve un creyente, un convertido. Es por eso que las iglesias están llenas de convencidos y no convertidos. No convertidos. ¿Quiénes son los convencidos? Los que se convencen a sí mismos que son de Cristo y no lo son. Yeah. ¡Wow! Es triste, pero es verdadero. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. En su nombre. En su nombre. No en el nombre de un hombre, no en el nombre de una mujer, no en el nombre de una religión. Los que creen en Jesús, los que reciben a Jesús correctamente, recién ahí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras tanto, son creación. Y esa palabra duele mucho a la gente cuando uno les dice: